¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. Mi nombre es Juan José Mirós y hablamos de temas de seguridad, donde pues generalmente doy mi opinión muy personal, que yo sé que algunos comparten, otros no, y de eso se trata precisamente. Bien, pues vamos a platicar de la noticia de hoy. Este video lo estoy grabando y se subió el 8 de octubre de este año 2021, en el que aquel plan Mérida, recordarán muchos que han estado en estas cuestiones de seguridad, pues fue el plan para atender y dar dinero para atender la inseguridad, dar mayor seguridad a México y con el apoyo de los Estados Unidos. Bien, pues hoy termina, hoy se le dio fin por fin a a ese programa porque realmente no funcionó. Fueron millones y millones de dólares que, pues desde cierto punto de vista se perdieron porque no se aprovecharon y no se invirtieron realmente como se debió haber hecho, ¿sí? Que dio origen incluso a mucha corrupción también aquí en el país, a planes con fracasos grandísimos. Recordarán muchos de ustedes tan solo el de Rápido y Furioso y no precisamente la película, ¿no? Bien, pero entonces, ¿qué sucede? Se termina el Plan Mérida, vienen funcionarios de alto nivel en materia de seguridad de Estados Unidos a hablar con también funcionarios de alto nivel aquí de México y vemos que pues surge un nuevo plan, una nueva estrategia, más correctamente, ¿no? Una nueva estrategia a la que se le va a conocer como entendimiento bicentenario. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, antes de comentar cómo lo define esta secretaría, a mí me sorprende mucho que, bueno, el licenciado Brad, que es el secretario de Relaciones Exteriores, que está jugando un papel importantísimo en esto y en muchos otros temas, pues está jugando un papel muy protagónico, que bueno, y lo está haciendo bien desde mi punto de vista, ¿no? Pero vemos a una secretaria, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad Pública, este, de federal, se me fue ahorita el nombre completo, discúlpenme ustedes, pero vemos a esta secretaria que pues realmente no está haciendo mucho, o al menos no da la información y vemos esa participación en materia de seguridad. Realmente ahí lo vemos más participación de las Fuerzas Armadas, sobre todo del secretario de la Defensa Nacional, que pues ciertamente está haciendo o llevando a cabo pues mucho por como parte del ejército, mucho de este trabajo que pues se les ha encomendado, dado que querían mejorar las policías para que después regresar esto a las policías. Vemos que han pasado sexenios y sexenios y no se hace nada, no se trabaja con las policías y ahorita vamos a dar un ejemplo al último. Pero siguiendo con esto, ¿qué nos dice? Bueno, no nos dice nada por el momento la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ¿sí? Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal. La que nos dice es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bien, nos dice que el entendimiento bicentenario, pues es una nueva visión de seguridad y colaboración regional anclada que respeta la soberanía de cada país, esto Estados Unidos, México. Y es también, nos dice el secretario de Relaciones Exteriores, un nuevo marco que establece un enfoque integral y de largo plazo para construir un sistema de paz, justicia y respeto por el Estado de Derecho. Hasta este momento, hasta este momento, eh, el hecho de que pongan de largo plazo ya da a entender de que esto se está haciendo realmente con una metodología progresiva, ¿no? Es decir, ya desde ahorita me estoy dando cuenta que no es como en la época de Calderón, que era la lucha frontal contra la delincuencia organizada. Muchos estuvimos en eso.
muchos estuvimos en eso y participamos directamente en muchas de estas cosas, de estos confrontamientos que hubo con la delincuencia organizada de diferentes formas, en diferentes escenarios. Muchos estuvimos ahí y sabíamos bien que esa no era la forma. Eso solamente provocó mucha violencia en el país, más violencia de la que podamos tener ahorita, que hay focos de violencia de pronto por aquí en algunos estados. De ahí viene el comentario que haré al último también de las policías. Y bueno, más o menos vemos que esto se está queriendo manejar desde una forma más preventiva, más metodológica. Vamos a ver realmente si funciona, y si funciona es porque la gente que está ahí va a hacer bien su trabajo. Eso vamos a verlo todavía, pero nos hablan de tres componentes principales de este llamado, repito, entendimiento bicentenario, ¿sí? Y vamos a tener los que son los siguientes. Número uno, proteger a la población. Aquí nos habla de que se va a invertir en salud pública en relación con los impactos del consumo de drogas, apoyando comunidades seguras y reduciendo los homicidios y los delitos de alto impacto. Bueno, todo esto suena perfecto, ¿no? Qué padre, ahora sí se va a hacer y todo eso bien. Vuelvo a repetir, vamos a ir viendo cómo lo van haciendo. Aquí, gran punto es la prevención, atender las policías, los problemas policiales que tenemos, ¿sí? Voy a comentarlo de una vez. Estamos viendo ahorita un brote nuevamente de mucha violencia que ya había, pero de pronto sale más a la noticia, ¿no? En Michoacán. Vemos muchos pueblos donde pues ha habido balaceras, ha habido muertos, etcétera. Y también la noticia hoy de que en un pueblo de Michoacán renunció toda la policía, porque pues ya no podía con la delincuencia organizada. Sobrepasó, pero por mucho, a esa policía municipal, ¿sí? Y aquí es donde vemos que realmente no se ha hecho nada, como se dijo desde aquella época en que se sacó, en el sexenio de Calderón, en que se sacó a los militares, porque eran los únicos que tenían la capacidad de fuego para enfrentar, para confrontar, ¿no? A la delincuencia organizada. Y mientras iba a trabajar en las policías, vemos que realmente no se ha hecho nada. No se ha hecho nada, por eso vemos policías como estas que mejor renuncio, me busco otro trabajo y bueno, desaparecen así muchas policías. Muchos lo vivimos en Tamaulipas, cómo desaparecieron las policías municipales, cómo muchos nos tuvimos que dar de baja para ir a otras áreas. En mi caso, bueno, tuvo que ver también con la policía ya a nivel federal, pero pues tuve que irme de ahí por cuestiones de que ya era insostenible y realmente no se nos daba ni capacitación, ni buenas prestaciones, teníamos un servicio médico totalmente nulo, ¿sí? Y muchas otras cosas más que dan pie a precisamente esto, ¿no? Entonces, para proteger a la población, hay que ver muchos otros aspectos también aparte de la policía. Ya hablamos ahorita rápidamente de que hay que tener buenas policías y hay que hacer las cosas, no se han hecho. Pero también habla de invertir en salud pública, ¿sí? Eh, Habla, por ejemplo, en consumo de drogas, y todo eso, pero también hemos visto, esperemos que esto vaya funcionando, por ejemplo, yo aquí en la alcaldía Gustavo Madero, donde vivo en la Ciudad de México, veo que hay un edificio que hicieron para atender precisamente a gente que tiene problemas con las drogas, sobre todo con las drogas ilícitas, ¿sí? Y y bueno, ahí está un gran elefante blanco, como les dicen, una gran construcción olvidada, no hay nadie, no trabaja, hay nadie, está cerrado, ¿sí? Y no se atiende lo que da origen también a
que se dé todo este tráfico de estupefacientes, violencia, etcétera. Sí, entonces vamos a ver si ahora realmente cómo lo van a hacer, cómo lo van a manejar el gobierno federal, sobre todo con los gobiernos estatales y con aquellos gobiernos estatales que traen problemas políticos que no deberíamos, y siempre lo he dicho, no hay que politizar la seguridad. Pero esos políticos la politizan, ¿sí? Y vamos a ver si alguno de estos estados dice, no nos gusta lo federal, vamos a hacerlo como yo lo sé hacer, como yo lo quiero hacer. Ya ha sucedido y no ha funcionado, ni el federal ni el estatal, por lo mismo, porque cada quien en su pelea política hace este tipo de manejos y que no van. Y muchos de los que damos capacitación, muchos de los que luchamos contra esta gente, etcétera, ¿sí? Pues quedamos en medio sin saber ni qué, vemos que ya no tenemos buenos sueldos, vemos que nos despiden o desaparecen corporaciones y surgen más problemas. Entonces vamos a ver cómo se maneja todo esto. También en cuanto a la salud pública, vamos a ver si también le entran en esto los que vienen siendo los particulares, porque sería muy conveniente también. Vamos a ver qué resulta. Número 2. Prevenir la delincuencia transfronteriza, asegurando modos de viaje y comercio, reduciendo el tráfico de armas, apuntando a las cadenas de suministro ilícitas y reduciendo el tráfico ilegal y trata de personas. Aquí, como se habló con el gobierno de Estados Unidos, pues seguramente la mayor atención será a que en la frontera con Estados Unidos no pase esto. Pero tenemos una frontera que, aunque ya se ha atendido un poco más, sigue siendo un tanto olvidada en estos aspectos de seguridad. La frontera sur, ¿sí? Esta frontera que tenemos con Belice, con Guatemala y sobre todo la que tenemos con Guatemala, hemos visto que es un paso de migrantes donde muchas veces, yo diría que prácticamente todas, pues se debe a la trata de personas de grupos delincuenciales de México, quizás de Centroamérica también se tiene conocimiento, ¿sí? Y que en la frontera sur debemos de cuidarla, yo diría todavía más, porque si bien se ha atendido en algunos aspectos, sigue siendo una frontera muy olvidada. Y número 3 nos dice desmantelar las redes criminales, persiguiendo a las personas vinculadas a financiamientos ilícitos, ¿sí? O sea que aquí va a haber ya cuestiones fiscales, ¿sí? Con esto, con este SAT que tenemos aquí en México en materia de impuestos y todo esto que está muy vigilante el grupo de inteligencia de esta secretaría, está muy atento, muy vigilantes y desde mi punto de vista están haciendo ver bien las cosas, están haciéndolas bien, perdón, o al menos así parece ser. Eh, Esperemos que sea así al 100% y que sigan combatiendo estos financiamientos ilícitos. Y también nos habla de fortalecer los sectores de la seguridad y la justicia. Vamos a ver nuevamente si es verdad y cómo lo van a hacer y si van a escuchar las voces de las asociaciones policiales, que en muchas andamos peleando precisamente eso, que se nos escuche y que se nos haga caso, porque a veces nos escuchan, nos reciben legisladores, nos tratan bien, nos invitan cafecito, galletas, ponen atención a lo que decimos, reciben las peticiones que les damos, los proyectos que les damos, y no sucede nada, ¿sí? Se van, vienen otros legisladores, volvemos a lo mismo y pasa exactamente igual. Entonces vamos a ver cómo lo maneja, porque el problema sobre todo lo veo en que nuevamente, repito, se está politizando mucho la seguridad en este país, como en muchos otros, pero eso es un problema que debemos de atender. No porque un político haya o sea abogado y haya trabajado a lo mejor en alguna fiscalía, en alguna antes procuradurías, ¿sí? No precisamente son expertos en esto, ¿no?
Y yo recuerdo muy bien, no diré el nombre, pero muchos de ustedes van a saber a quién me refiero por el trabajo o más bien por la forma muy conocida que llegó a tener esta persona. Yo recuerdo, y algunos de ustedes han visto algunas fotografías que de pronto, de pronto he subido por ahí, este, donde una senadora, ya hace tiempo de esto, una senadora encargada del área de seguridad que atiende el Senado de la República, pues es que no sabía nada de seguridad, era una atleta muy famosa de Juegos Olímpicos y que representó dignamente a México, ¿no? Pero en este caso, en política y en materia de seguridad, pues la verdad es que dejó mucho que desear, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos como estos, incluso actualmente, donde se hace esta labor de gabinete, pero no se atiende, no se les pregunta, no se inmiscuye en esto a quienes realmente están o hemos estado en la operatividad, en que sabemos realmente qué es lo que se vive, cómo se vive, qué se hace, qué no se debe de hacer, cómo se manejan esas personas, cómo se maneja o se malmaneja en muchas ocasiones una dirección de seguridad o una secretaría de seguridad, ¿sí? Donde tenemos muchas veces directores o secretarios de paso que no son policías o que los hacen ver incluso a veces como policías y no lo son. Realmente no lo son. Ahí está el ejemplo de García Luna, ¿no? El premio al mejor policía y ahora vemos que era un delincuentazo. Bueno, ya en aquella época algo se hablaba, ¿no? Pero bueno, entonces esos son los tres puntos que vamos a ver cómo se manejan. Hubo un comunicado conjunto hace unas horas aquí en México por parte de México y de Estados Unidos, ¿sí? De estos funcionarios de alto nivel en materia de seguridad, ¿sí? Y también se comprometieron a respetar los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos. Bueno, aquí hay que hacer notar que en Estados Unidos, desde mi punto de vista, es donde más problemas se tiene, a diferencia de México, con el respeto a los derechos humanos. Aquí muchos dirán, en México no se respetan, yo lo sé, aquí tenemos muchos problemas, pero yo siento que allá hay más. Yo siento que allá hay más problemas y vamos a ver cómo lo soluciona ese país para que podamos manejar esto y estar a la par en ese buen manejo de los derechos humanos, en ese buen manejo de los derechos civiles, ¿sí? También hablaron ellos del avance de la equidad, de la justicia racial y la igualdad de oportunidades, que vuelvo aquí a lo mismo. Aquí en México sí tenemos algo de racismo, pero a diferencia de Estados Unidos, no somos nada respecto a eso, ¿eh? Ustedes muy bien saben cómo se maneja el racismo por allá, los grupos que existen, este, respecto a eso, ¿no? Grupos racistas, ¿sí? Y bueno, también vemos el problema de las armas allá, que ellos lo ven como un derecho que tienen y está bien, tienen ese derecho. El problema es que hay un mal uso. Vimos tan solo, no recuerdo si fue ayer o antier, nuevamente una balacera en una escuela de Estados Unidos. Nuevamente. Aquí en México sí hemos visto balaceras, pero generalmente aquí son entre delincuentes o delincuentes y fuerzas armadas, ¿no? Aquí que se ve una balacera en una escuela preparatoria, secundaria, pues será muy raro. Yo no recuerdo en este momento ninguna, ¿sí? Ahora, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, eh, expresó que el éxito de este entendimiento entre países pues se medirá cuando haya menos homicidios en México y menos consumo de drogas en Estados Unidos. Este, pero para eso hay mucho que hacer, hay mucho en qué trabajar. No tienen ni idea realmente lo mucho que hay que trabajar en esto y de que vamos a ver cómo lo van organizando, cómo se va estructurando, qué gente ponen al mando de todo esto, que también va a tener mucho que ver por lo que dije anteriormente. Debe ser gente que realmente sepa del medio, gente que haya estado en el medio y escuchar las voces de
las asociaciones policiales, que si bien, para si nos está viendo algún extranjero en este país, tenemos prohibido sindicalizarnos, porque sabemos que hay países donde existen sindicatos de policías, eh, hacemos asociaciones, ¿sí? Hacemos asociaciones civiles y es la forma en que pues más o menos pues logramos proteger a los compañeros, logramos exigir también tener una voz en estos aspectos de mejorar la seguridad en el país. Eh, Vemos que hablan mucho de la prevención, vamos a ver también si realmente, porque hasta este momento la lucha contra la inseguridad en México era más reactiva y vemos que así no funcionó, era violencia con violencia y la verdad es que pues muchos civiles fueron desplazados, muchos civiles murieron sin deberla ni temerla, como decimos por acá, eh, y por eso es que ha fracasado todas las políticas hasta este momento en materia de seguridad. Vamos a ir analizando en otros videos a ver cómo va avanzando esto. Sí, hasta el momento eso es lo que sucedió hoy, fue el aviso oficial que se dio y vamos a ver en próximos días y ya estaremos platicando aquí con todos ustedes. Así que bien, pues espero que les sea de interés todo esto y espero sus comentarios. Muchas gracias y que tengan un excelente día.